Un hombre al que todo le aburre, al parecer es un posmoderno. Esta frase la leí hace unos días en redes sociales virtuales y me hizo recordar el término a manera de relacionarlo con la educación. Y es que en la actualidad sí nos desarrollamos en el posmodernismo. Es una palabra de la que su significado es moda. La cultura posmoderna, de acuerdo a Lipovetsky, es el apogeo de la era del consumo, dándose cada vez más en diferentes sectores. Pasa de la rigidez del flanco modernista a la flexibilidad total del posmodernista, donde al sobrevalorar la diversificación y las elecciones privadas, se ensalza el principio de la singularidad individual. Yo, yo, yo. Es decir, pareciera un humanismo cada vez más desvirtuado, ya que la vida se centra completamente en el ser humano, pero no en el ser humano completo, sino en función de la satisfacción del placer, de lo inmediato y los deseos. A la par en México se vive violencia constante, inseguridad, desempleo, corrupción y un sinfín de situaciones que, si bien han existido ya varios años, corremos el riesgo de mantener la situación o acrecentarla. La sociedad vive una situación compleja, y pareciera que tiene que ver con un tema de fondo. Se ha planteado desde siempre que la educación tendría que responder a estas y otras necesidades, dependiendo de cada corriente educativa. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Por qué siguen existiendo estas situaciones de manera cada vez más intensa? Y es que además siguen apareciendo otras. El acto educativo formal se da en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implica a un docente y un estudiante. Desde la perspectiva del constructivismo, el aprendizaje del estudiante se da a partir de sus esquemas, guiados por el docente, pero hemos de tener en cuenta que para guiarlos se requiere entenderlos. Trasladando este acto educativo a la época actual, el docente tendría que posicionarse de algún modo en el posmodernismo, pues con ello es que la sociedad, y por lo tanto los estudiantes, estamos familiarizados, de manera que entienda los esquemas de los que parten los estudiantes, pero sin perderse en la radicalidad del mundo posmoderno. Esta postura supondría una convicción docente, ya que mantenerse al margen del posmodernismo no es nada fácil, pues requiere un dominio propio, vinculado hacia una convicción trascendente y no inmediata. Entonces, el docente tendría que dirigirse a un equilibrio, encontrando el justo medio, ahí donde se encuentran las virtudes, pues por experiencia histórica los vicios generan desgracia. El docente genera competencias didácticas, motiva y tiene un compromiso profesional que le permite desarrollar sus clases a través de metodologías participativas de enseñanza para vincular la teoría con la práctica profesional en un contexto de diálogo, utilizando métodos y técnicas de evaluación que se centren en la atención del estudiante, a manera de posicionarlo como sujeto que aprende. Esto es dicho por Candia en 2010. Por lo tanto, la docencia es una tarea que exige ser. No basta con conocer y poseer las herramientas didácticas necesarias para que los alumnos aprendan. Es una forma de vida que se refleja en el aprendizaje. Se trata de una conciencia moral que da la capacidad de ser el cambio en la vida de los educandos. Cuando un docente se pierde en el posmodernismo, se sitúa en una posición individualista, completamente contraria a la esencia educativa. El docente debe entender que todos los días, tanto de manera verbal como no verbal, sus valores y actitudes se transmiten. Considero fundamental que para que realmente exista un verdadero educador, hace falta tomar la educación como una vocación, a la que ha de responder con su constante congruencia de vida y manteniendo una cercanía con la cultura del momento, para lo que necesita tener convicción en esta vocación. De esta manera, se apuesta a la formación integral docente, no solo brindando conocimientos, sino educar en el ser de la persona. Esta formación integral tendría que desarrollarse con principios rectores, que guían a aquellos que la propongan y la lleven a cabo. Y es aquí donde resalta la importancia de la filosofía institucional, que identifica valores específicos, de los cuales es necesario trabajar de manera vivencial con los docentes, para lo cual se sugieren espacios que dejen de centrarse en la labor docente y se enfoquen en la experiencia personal y de comunidad. Lo anterior es tan solo una propuesta, que si bien implica un reto, empata completamente con el principio de que como seres humanos vivimos en un constante aprendizaje.